El método de Newton para precisamente optimización de funciones no lineales. Acuérdense que es no lineal, ¿ok? Porque la función tiene que ser entre tantas cosas no lineal y además multivariable. Eso es lo que lo hace diferente al otro Newton que vieron, ¿no? Que si se acuerdan del otro Newton que era como el Newton clásico, ¿se acuerdan? Ese era con una sola variable. ¿Se acuerdan? Este es no lineal, ¿ok? Vamos a insistir en el tema. No lineal multivariable. Vamos a aplicar lo mismo que aplicamos ahorita, un ejercicio, vamos viendo los pasos y lo mismo. Ok, ¿qué sucede con este en particular? Que tienen que saber calcular la inversa de una matriz. Y ustedes saben, porque vieron álgebra lineal por allá en... ¿Cómo se hace una inversa de una matriz? Tienen que calcular la inversa de una matriz. No se vaya a equivocar sacando la inversa. ¿Con cuál método? Gauss-Jordan. Gauss-Jordan. ¿Ok? Listo. Entonces, venimos al hecho. Él dice: optimice la siguiente función bueno, aunque dice minimizar, eso vamos a minimizar. Minimizar, es un ejercicio de minimización. Minimizar la siguiente función, porque son ejercicios de optimización, pero no siempre se maximiza, sino que puedo también pedir una minimización. Minimizar, ¿ok? F de x, y, o sea, multivariable, no puede ser. Bueno, señores, no, que no esperen de verdad que yo los insulte con un ejercicio así tan sencillo en la prueba. X cuadrado más 3 por y cuadrado. Y porque no puedo ver más de que yo me molesto. X0 igual a 1 menos 1. ¿Un vector? Un vector. El vector de inicio. ¿Ok? Ok. Paso número 1. Paso número 1 es igualito al paso del método anterior. Se encuentra el gradiente. Paso número 1, encontramos el gradiente de la función x. Ese es el paso número 1. El gradiente. Obviamente, un gradiente muy sencillo, ¿no? Muy fácil. ¿Verdad? El gradiente sería 2x más nada, coma, porque un vector, derivamos y, de y. Eso es todo. Demasiado fácil. Paso número 2. Anotar, ¿no? Calcular el gradiente. Paso número 2. El paso número 2 consiste en calcular la matriz hessiana. ¿Ok? La ventaja es que como ya tengo el gradiente, ya sé sacar el hessiano. El hessiano de la función se escribe como h de f de x, y. Les recuerdo que es el hessiano. El hessiano es la derivada parcial en la primera. Acuérdense que si tiene dos variables, vamos a trabajar así, ¿ven? X, y, x, y. Es decir, que la primera es x, o sea, 2 veces x. Esta es primero con respecto a x, con respecto a y, ¿cierto? Este es primero con respecto a y, con respecto a x, y esta es la y, ¿cierto? Esto es como para que tengan una idea. Es decir, en pocas palabras, vamos a pasar. La primera de la matriz, listo. ¿Lo viste? Tiene que restar. La primera sería derivar con respecto a x. Vuelvo a derivar con respecto a x, ¿qué me queda? 2. La segunda es con respecto a x, después con respecto a y. No tiene y. Aquí derivo con respecto a y primero y después con respecto a x. Derivo con respecto a y, derivo con respecto a x, sería 0. Y en este derivo y 2 veces. Ya derivé la primera vez, derivo la segunda vez, me queda 0.
¿Vamos bien hasta allí? Ahora, evalúa la hessiana en el punto vector de inicio. Es decir, evaluamos, paso 3, el hessiano de la función evaluar en el punto x0. Es decir, es como si yo, donde haya la variable, coloco 1 y menos 1. Pero en este caso, como no me quedó una variable en las derivadas, numérica, se cree que es la misma. Y no ha pasado nada. ¿Sí? Pero es un paso que hay que cumplir. Evaluamos la hessiana. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Luego, siguiente paso es encontrar el siguiente valor x1. Vamos a buscar x1. ¿Quién es x1? Aquí en la parte interesante. x1 es una función así como el de que sacamos de b1, ¿se acuerdan? Era b0 más p0 por el gradiente y valor del punto. Aquí se escribe como el x0 menos, el x0 menos la matriz inversa del hessiano multiplicado por el gradiente de la función evaluada en el punto. Eso no lo hemos sacado. Interesante. Interesante. Vamos a sacarlo una vez acá. Siempre debemos tener el hessiano evaluado en el punto. Siempre. Y ese hessiano evaluado en el punto, para este caso, lo necesitamos a juro en forma de vector. Es decir, vertical. Entonces, escribimos acá mi f de xy, porque es el gradiente de xy, escrito de esta manera: 2 por 1, y aquí sería 6 por menos 1. Esto sería 1 por 2, 2, y menos 1 por 6, menos 6. ¿Esto quién es? Este es el gradiente evaluado en el punto x. Eso hay que tenerlo porque lo necesitamos para la siguiente fórmula. Y repito, es la matriz hessiana evaluada en el punto x0, pero su inversa multiplicado por el gradiente de la función evaluada en el punto x0. Una pregunta, en este caso... Esta es la fórmula a utilizar. Dígame. En ese ejemplo, porque la hessiana cuando se calcula no tiene variable, pero se Exacto. quedará 2x. Si hubiese una función. Evalúo y de ahí es donde agarro eso. Claro, si tú tienes una función, como tú eliminas con respecto a x, y después derivar con respecto a x, te está quedando x. O sea, un ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Si fuese una función cúbica, yo derivo la primera vez x, me queda 3x cuadrado. Si vuelvo a derivar otra vez con respecto a x, porque estoy ahora sacando hessiano, ¿verdad que sí? Yo diría me queda 6x. Aquí me quedó x. Entonces debo meter el 1, que es lo que vale el x. Por eso es importante pasar por el paso de evaluar en el hessiano el punto. Porque no se le puede olvidar. Repito, porque esta función, como era cuadrática, ya al derivar 2 veces ya desaparece la variable. Porque era cuadrática, no se comunica. No es. ¿Sí? ¿Estamos claros? Por eso es importante. Ahora bien, siguiente paso es sacar entonces mi B1. Vamos a sacar el B1. Pero no tengo la inversa del hessiano. Saque la inversa del hessiano. Saque. Es más, yo la saco rapidito. Vamos a sacarla acá arriba. Vamos a hallar quién es mi h de f de xy. Perdón, ya evalué xz. A la menos 1. Eso no es más que sacar la inversa de esta matriz que está acá. ¿Sí o no? ¿Cómo se saca? Usted lo sabe sacar porque usted lo vio. ¿Cómo se lo recuerda? Esta es mi matriz y la expando a la identidad. Y yo busco que este lado quede la identidad y lo que me quede este lado va a ser la matriz inversa. Si se acuerdan de eso, así que se saca la inversa de una matriz. Lo expando a la identidad. ¿Ok? Empiezo a operar el chorro para que me quede la identidad. Empecemos. ¿Cómo hago para que este 2 se convierta en 1? Multiplico por un medio, ¿verdad? Multiplico por un medio en la primera fila, o sea, fila 1 por un medio. Quedaría 1, 0, un medio y 0. Ya tengo el primer 1 que necesitaba.
Ok, listo. Necesito que esto se convierta en 1. Multiplico por un sexto la aspiradora. Me quedaría 1, 0, 1 medio, 0, 0, 1, 0, 1 sexto. Con esto ya en la identidad, concluyo que ya hay el h de f de x0 a la menos 1 es 1 medio, 0, 0, 1 0. Profe, ¿se trabaja con fracciones o puedo trabajar con decimales? Como te quieras. Yo, particularmente para este tipo de ejercicio, como tiene varias iteraciones, lo trabajo con fracción. Fracción, para poder seguir la siguiente iteración. Entonces, ya tengo la inversa. Ya la tengo, esta es la inversa. Como ya tengo la inversa, ya puedo hallar el valor. Entonces, ¿quién es x1? x1 va a ser x0. ¿Dónde está el vector x0? 1 menos 1. Acuérdense, formato vertical. Muy bien. Menos la inversa de la matriz. 1 medio, 0, 0, 1 6. 1 6. Luego tenemos el gradiente evaluado en el punto x0, o sea, 2 y menos 6. ¿Qué se hace primero? Primero se hace la multiplicación de matrices. No, primero se multiplica la matriz. Para que una matriz te pueda multiplicar es por esto es filas de columnas. La cantidad de columnas de A debe ser igual a las filas de B. 2 es igual a 2, sí, perfecto, puedo multiplicar. Y el resultado que me va a dar va a ser un 2, la cantidad de filas en la primera que son 2, por una sola columna. Entonces va a quedar 1 menos 1, menos, voy, 2 por 1 medio, 1, más 0 por 1 sexto, 0. Venga más 0. No me voy a escribir porque hay 4 que empezamos menos. Vamos con la otra fila. Fila por columna. 2 por 0, 0, más 1 medio por menos 6, menos 1. ¿Cierto? En pocas palabras, ¿qué tengo? Lo que tengo es el vector 1 menos 1, menos, el menos, este menos de la fórmula, 1 más 0, 1, y 0 menos 1, menos 1. Ahora sí, son dos vectores que se están restando. Por lo tanto, vamos a sacar la recta de esos dos vectores. Entonces sería 1 menos 1, 1 menos 1, y menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0, menos 1, más 1, porque esto se multiplica en un signo, menos 1, más 1, 0. Ok, vean qué está ocurriendo. ¿Cómo se consigue? Bueno, mejor dicho, aquí tengo que calcular ahora el error, lo que llaman la distancia del error. Calculamos la distancia del error. ¿Qué es la distancia del error? La distancia del error es el módulo del gradiente del punto, en este caso el punto x1 encontrado, evaluado en el gradiente. Si vamos a buscar la función, evaluamos el punto x1 y sacamos su módulo. Cosa que no voy a hacer. ¿Por qué no voy a hacer? Porque va a dar 0. Pero de todas maneras, ¿qué implica hacer esto? Vean lo que implica. Porque el de la prueba no va a 0 la primera, va a sacar 2 iteraciones. Tienen que agarrar ese vector y sustituirlo en el gradiente, es decir, acá. Sustituyo 0, más 0, 0, yo sé. Supongo que me hubiese dado, no sé, 0,3. 0,3 aquí, 0,2 acá. Multiplico y me dio un valor, ¿verdad que sí? Evalúo en el gradiente. Vamos a ver hasta ahí. Y luego que lo tengo, saco el valor absoluto de la distancia, es decir, la raíz de quién, del primer componente que voy a encontrar, que va a ser vector 1, ¿okay? Pero ya de gradiente, ¿sí me entiendes? Del gradiente.
al cuadrado más el del segundo al cuadrado. Y eso me tiene que dar o cercano, o tiene que ser menor o igual al error. Debe ser menor o igual a 0,01 o el error que yo le pongo. Yo le pongo un error. Que en este caso el sí será 0,01 realmente, no lo voy a poner. Un error de 0,01. Eso es todo. Repito, evalúo el gradiente, agarro el primer componente, lo elevo al cuadrado, el otro lo elevo al cuadrado, lo sumo y le saco la regla. Y eso tiene que hacer casi la regla. Si dio 0 de una vez, ya concluye. Ya seguro, se alcanza, la función se optimiza, se alcanza un mínimo en el punto. ¿En qué punto se alcanza? En el punto x sub 1. Es decir, se alcanza un mínimo. ¿Cuánto dio el punto x1? 0,0. Aquí este ejercicio dio 0,0. Repito, este ejercicio. Señores, ese es todo. Este es más sencillo, ¿lo vieron? ¿Y si es máximo, entonces se hace poner máximo ahí? Sí, sustituye nada, cambia la conclusión. Se alcanzó un máximo, o sea, no cambia nada. Aquí, no cambia nada. Hago una pregunta, este ejercicio está muy fácil. Para profe. Dime. En caso de que no nos dé el error, Ajá. tenemos para el rango, ¿dónde comenzaría la segunda iteración? Si no me da el error, porque básicamente no me está cumpliendo con el criterio, ¿okay? Ya yo evalué en el gradiente, porque para poder sacar el error, tocarlo en el gradiente, ¿cierto? Y un punto en el gradiente. Procede entonces a calcular otra vez el hessiano evaluado en ese punto del gradiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí tiene la x, ¿me entiendes? Supónganse que el gradiente sí tiene la variable x. ¿Qué va a tiene x? El nuevo punto encontrado. O sea que voy a empezar a partir del paso número 3. No tiene la variable, el gradiente es igual, salto al paso 4. Paso 4 es x. No puse 4. Empiezan a partir del 4. Y no voy a llamar x1, sino que voy a llamar x2. ¿Y qué significa x2? X es igual a x sub 1 menos la inversa que tengo que hallarla de x sub 1. Pero el gradiente de error en el punto x1 es el mismo, profesor. ¿Por qué no igual? Entonces mantengo la misma inversa. ¿Sí? Porque no hubo cambio. Entonces la inversa sería la misma. Esto sí cambiaría y este también está cambiando. Está cambiando este y este. Entonces sería el de x1 inversa por el gradiente de la función en x sub 1, no en x0. Y ese sería mi x2. Allá el x2, llegué al x2, ¿qué hago? Agarro el x2 y lo evalúo en el gradiente. ¿Para qué evalúo en el gradiente, jóvenes? Aquí. ¿Para qué evalúo en el gradiente? Para sacar el módulo de la distancia del error y ver si ya ahora sí me entiendo. ¿Cómo es que se llama el último paso? El módulo del error. O la distancia del error. Una pregunta, el módulo de la distancia del error. O sea, módulo de la distancia del error. Y tengo una pregunta, esto es muy fácil. Se dieron cuenta que es muy fácil. Demasiado. Hemos visto yo y los dos son fáciles. Son más fáciles que los anteriores. Esto es una campita. Ni poder alguna desgraciadamente. ¿Está lista?